Mientras pasan esos 2 minutos, les voy a contar que el día de hoy, para la instrucción de la determinación de zinc, eh, un complejo vitaminicio para animales, y en el siguiente laboratorio, que es la determinación de sodio en bebidas rehidratantes, vamos a estar poniendo a prueba una nueva modalidad de instrucción. Nuestra intención es probar un instrumento que creó el profe Rolando en un proyecto académico de una maestría que él está cursando. Eh, y lo que queremos intentar es que, bueno, ustedes pongan a prueba la mediación del contenido, la mediación del contenido que vamos a estar compartiendo para esta práctica y la siguiente, y que de esta manera, eventualmente, ahí les haremos saber el momento, nos retroalimenten de cómo les parece la experiencia. Nuestra intención, eventualmente, no para este curso, sino tal vez para algún otro curso con respecto a la experiencia que también ustedes nos puedan manifestar, es poner a prueba una instrucción en la que ustedes se autogestionen el conocimiento, es decir, que ustedes revisen los contenidos mediante una plataforma que ya les voy a compartir y que de esta manera ustedes pues puedan autorregular la forma en la que van revisando cada uno de los conceptos, la parte de sección experimental, el análisis de los resultados y todo lo que requieren de previo a la práctica de laboratorio. Entonces, lo que vamos a estar haciendo el día de hoy y la próxima sesión de instrucción es que yo les voy a ir mediando a través de la herramienta, pero me interesa que ustedes pues a la vez vayan explorándola conmigo, y también que después de la instrucción ustedes puedan con toda calma revisar a profundidad algunos de los aspectos que vamos a estar hoy revisando. Debido a que la sesión pues obviamente es de hora 40, hay que explicar varias cosas, entonces pues la idea es que podamos aprovechar al máximo la sesión, pero que entonces en este entorno que ya les voy a mostrar, ustedes puedan también autogestionar este aprendizaje, profundizar, y eventualmente pues hacernos también sus comentarios. Les voy a disculpen, les voy a compartir justo en el chat el enlace mediante el cual ustedes pueden ingresar a la pantalla que en este momento les voy a compartir. Muy bien, esto se llama un entorno virtual de aprendizaje. Entonces, lo que vamos a estar revisando es la unidad de espectrometría atómica. Muchas de las características y de los equipos y de la técnica, nosotros sabemos que ustedes obviamente la abordan en la parte teórica. Entonces, nuestra intención es enfocarnos en lo que vamos a hacer en el laboratorio y en las secciones pues, que son más importantes y relativas al laboratorio. Sin embargo, en este espacio, como les decía, encontraremos otros documentos, otros recursos audiovisuales que podrían ayudarnos a abordar un poco más a profundidad cada una de las técnicas que vamos a estar desarrollando. De entrada, para que más o menos ustedes conozcan el entorno tiene en esta parte a la izquierda, cada uno de estos es el menú de lo que vamos a ir revisando. De este lado va a desplegarse toda la información que nosotros podemos ir revisando. Y acá, pues también otra forma de verlo es ocultando el menú. Tenemos una pantalla un poco más grande y vamos nada más con esta tecla avanzando en cada una de las secciones. Esto, pues, como a nosotros nos guste más, en esta parte que es la sección de bienvenida, vamos a encontrar más o menos cómo es que funciona este entorno virtual, debido a que posiblemente es la primera vez que nos enfrentemos a este entorno. Ha sido trabajado muy a detalle, está muy completo. Ahí completo el crédito a Rolando, hizo un excelente trabajo. Eh, y pues la idea es que se aproveche al máximo. En este caso vemos de entrada una ruta de aprendizaje en la que vamos a ver en una primera sección la introducción a la espectroscopía atómica.
la revisión de los principios y fundamentos de la técnica. En una sección 2, la determinación de oligoelementos en muestras de alimento animal. En este caso, vamos a específicamente hablar del zinc, determinación del zinc, y lo vamos a hacer mediante absorción atómica. En la siguiente instrucción vamos a ver la última parte de este entorno, que sería la sección 3, la determinación de sodio en bebidas rehidratantes, en el experimento, en este caso, de emisión atómica. Muchos de los entornos tienen recursos de audio o para facilitar incluso también la lectura, y esto ustedes pues pueden apoyarse para que el abordaje a través de este entorno sea pues mucho más sencillo. En este caso, como objetivo general, vamos a tener que queremos evaluar los principios químicos, instrumentales y metodológicos relacionados con la espectrometría atómica en la determinación de diversos analitos en matrices industriales mediante la preparación y posterior ejecución de los experimentos. Aquí es donde les decía que, por ejemplo, al tocar esto que dice lectura facilitada, se amplía la letra y lo podemos revisar muchísimo mejor. Este tipo de entorno puede verse desde el teléfono celular. Hay algunas cosas en las que se limita, sin embargo, pues hay algunas otras en las que la lectura no está tan mal en realidad. Entonces, ahí ustedes van a ir tanteando si lo revisan en el teléfono, tal vez algunas cosas prefieran posponerlas para un momento en el que tengan acceso a una computadora y de esta manera leerlo. Y pues como les decía, también hay algunos recursos de audio que podrían facilitar la interacción de ustedes con el recurso que se muestra. Entre los objetivos específicos que vamos a tener el día de hoy sería resumir los principios y aspectos básicos. Es muy importante esta parte básica, ustedes abordan muchísimo más a profundidad en el curso de teoría, sobre la operación de técnicas instrumentales de absorción y emisión atómica, implementar las etapas de las técnicas de análisis químico cuantitativo mediante la ejecución de los procedimientos generales de prelaboratorio y de laboratorio. Entonces, pensando que todo esto que vamos a hacer, esta revisión, es prelaboratorio y ya ustedes van a poder prepararse completamente para la ejecución de la práctica de laboratorio el día que les corresponde, haciendo la observación de que esta sesión o este laboratorio lo vamos a tener en 2 sesiones. En la primera sesión van a ir todos y todas las estudiantes. En ese caso vamos a hacer una primera parte y en la segunda semana vamos a dividir el grupo pues por las características que les hemos explicado acerca de los aforos, de los espacios, cuando tenemos que utilizar instrumentos, en este caso un espectrofotómetro de absorción atómica, espectrofotómetro de absorción y emisión. Y pues también vamos a comparar metodologías de análisis apropiadas mediante la cuantificación de diversos analitos, matrices industriales en el desarrollo de habilidades y destrezas de trabajo de laboratorio. Entonces, esta es la introducción y ya podemos finalmente dar inicio a este entorno virtual que espero sea de mucho provecho. Yo eventualmente les voy a comentar también que aquí hay algunas actividades que están integradas. Estas actividades son voluntarias, no hay ninguna forma, digamos, de nosotros de momento registrar quiénes lo están haciendo y quiénes no, pero van a ver que están muy bien pensadas y podrían incluso orientarles a ustedes en el tipo de preguntas que eventualmente van a tener cuando se les realice el quiz asociado a esta instrucción. Entonces, pues obviamente hacer estas actividades que en realidad están muy cortas, están muy sencillas y además son de autoevaluación, yo sé que les va a ayudar bastante. Vamos a empezar con la sección 1, que sería la introducción a la espectroscopía atómica. Entonces, siempre que veamos esto, pues no pensemos que ya podemos seguir, sino que acá tenemos un desplegable. En este caso, vamos a, según esta infografía, revisar los principios de espectroscopía atómica, revisar la instrumentación, los estudios de interferencias y la función de los supresores para evitar esas interferencias en el análisis, alguna comparación de técnicas, actividades de autoevaluación que se las mencionaba, y también un espacio para compartir las principales ideas que construimos producto del aprendizaje. Entonces, como les digo, ya podemos seguir en adelante mediando a través de este menú o con estas
con estas flechas. Lo primero que vamos a ver entonces es qué es la espectroscopía atómica. La espectroscopía atómica consiste en el estudio de los espectros de absorción, emisión o fluorescencia de átomos o iones elementales, mientras que la espectroscopía es la aplicación de esta rama de la ciencia para obtener resultados evaluables. En esta unidad estaremos centrando nuestro estudio en la espectroscopía óptica atómica, donde el principio fundamental es la interacción de la radiación electromagnética, entendida como fotones, con los electrones de los átomos, y esta interacción se encuentra asociada a los niveles energéticos discretos y definidos, los cuales pueden ser asociados a valores de longitud de onda muy específicos. Estas técnicas de absorción o emisión de radiación pueden ser utilizadas para identificar, cuantificar el tipo y cantidad de especie atómica presente en una muestra. Para esto es muy importante entender que estos saltos energéticos generan espectros de absorción o emisión del tipo de líneas. De hecho, les hago un poco referencia a lo que Rosa había explicado en la instrucción anterior, lo que estamos viendo en este laboratorio de determinación de fluorescencia, en la que veíamos saltos energéticos y que posterior a esos saltos energéticos, producto de la incidencia de radiación, vamos a tener que en la desexcitación hay una emisión. Entonces, estos fenómenos son muy importantes para continuar entendiendo lo que vamos a ir analizando en esta espectroscopía atómica. Vean que de hecho incluso está incluida en este estudio. Vemos por acá esta imagen en la que se muestran dos diagramas para analizar el espectro de emisión o absorción dependiendo del estudio que realicemos. Por ejemplo, al inicio, si es un estudio de emisión, vamos a tener que una muestra es excitada y producto de esa excitación, ella eventualmente hace una emisión que después de someterse después de someterse al sistema óptico, va a poder ofrecernos un espectro de emisión. Y vean que la particularidad que tiene esta parte de emisión es que nos va a observar o nos va a entregar nada más líneas. ¿Por qué? Porque él, a pesar de que es excitado, cuando emite en ciertas longitudes de onda específicas, y estas son las que vamos a ir pudiendo recolectar en un espectro de emisión. Mientras que en un diagrama, cuando analizamos la óptica de un espectro de absorción, vamos a tener que es como el típico que hemos venido utilizando. Hay una fuente luminosa que irradias a una muestra y esta muestra absorbe. Y entonces, esta diferencia entre la cantidad de luz total y la cantidad de luz absorbida es traducida en la absorbancia que pues, usualmente recopilamos. Y esto se va a observar en el espectro, para asociarlo al caso anterior, más bien como el espectro completo menos las líneas de longitudes de onda en las que esa muestra ha absorbido. Es decir, todo lo demás se ve en el detector y deja de verse lo que la muestra está absorbiendo, a diferencia de la emisión, que más bien el detector va a detectar aquello que la muestra está emitiendo. Por acá ustedes van a poder encontrar un video que pues también habla un poco acerca de la descripción de este sistema. Y también habla acerca del uso de un simulador de FET. Estos son de una universidad de Colorado que ha diseñado, yo estoy seguro que en algún momento se han topado con alguna simulación, son muy útiles, muy interesantes y casualmente pues tienen una que nos ayuda a analizar un poco el fenómeno que estamos explicando. Por acá yo les dejo algunas instrucciones generales, ahí las pueden leer a detenimiento y después explorar un poco más el simulador, más allá de lo que yo hoy les voy a mostrar. Igual si de entrada ya hicieron ingreso al enlace, pues tal vez puede ser que lo puedan ir revisando de manera pues paralela conmigo. Ahí le damos un momento para que él cargue. Y lo primero que debemos hacer es, por recomendación, vamos a irnos a el que dice predicción. Vamos a seleccionar el modelo atómico de Bohr. Podemos analizar cualquiera de ellos. De hecho, como les mencionaba, en el video explican cómo es que
o cómo interactúa con todos los modelos. Obviamente hoy por tiempo no nos va a dar el chance, pero vamos a analizar principalmente este modelo atómico de Bohr, que ya sabemos que no es el más actual, pero es muy explicativo. Entonces, vamos a decirle que la luz esté que sea una luz blanca, es decir, que no sea luz monocromática. Él me deja poner aquí un espectrómetro. Y por acá también voy a tener un espacio para analizar la energía del electrón. Y enciendo la luz que va a llegar, digamos, a una caja de hidrógeno. Esto es un átomo de hidrógeno. Y eso sí, les recomiendo bajar la velocidad a que sea muy lento para que podamos apreciar los fenómenos que están acá. Tenemos el electrón acá girando en el primer nivel, como es habitual para un átomo de hidrógeno, y entonces va a empezar a irradiarlo. Ahí donde lo irradió un fotón, él hizo un salto energético, pasó de nivel 1 al nivel 2. Y eso sí, no sé si lo vieron por acá, él tira pues una onda mientras se va desexcitando. Aquí volvió a excitarse. Y vean una cosa, cuando él se desexcita, tiró un fotón. Este fotón, si lo ven, va en una dirección diferente a la que tiene la luz. Y esto es porque él, al desexcitarse, va a emitir. Vean que a él lo pueden impactar otros fotones, pero únicamente se ve afectado por los fotones de la longitud de onda que le afecta a este electrón. Ven, en este caso incluso vemos que el fotón que liberó tiene otra coloración y él cuando se desexcitó volvió a tirar otro fotón. Entonces, con esto podemos analizar este fenómeno en el que son saltos energéticos producto de la excitación por radiación y que posterior a esa excitación va a haber una desexcitación en la cual hay un salto energético liberando energía, que esta energía se libera también con fotones y que dependiendo de el salto, así también vamos a ir nosotros observando qué tipo de color incluso tiene el fotón que sale. ¿Esto por qué? Porque debido a vamos a ver, este es el primer nivel y entre cada uno de estos niveles, pues hay cierta cantidad de energía. Entre más grande sea esa diferencia, es decir, si él salta, por ejemplo, del último al tercero, pues ahí va a tener cierta cantidad de energía que va a ser mayor, por ejemplo, si saltara del último al primero. Y entonces, esa cantidad de energía es traducida en el tipo de fotón que va pues, a emitir posterior a esa excitación. Entonces, aquí con este experimento, luego podríamos ver incluso un experimento en el que no lo vemos ya como un electrón, como un punto, sino como una onda, y entonces aquí lo vemos como el producto de la excitación se excita y se desexcita liberando pues los fotones. No sé si alguien tiene algún comentario con respecto a esta primera interacción con este modelo. No sé si, denme un segundo porque solamente no sé cómo volver al Zoom. Denme un segundo. De momento voy a dejar de compartir, que a veces con Zoom me pasa que se me pierde. Bueno, entonces en esta primera interacción vamos a encontrar este simulador. Ustedes lo pueden pues ampliar un poquito más su uso, analizar otros modelos atómicos, incluso revisar el video para que puedan observar todo el contenido y todo el aprovechamiento que se le puede dar a este simulador. Y a ver si les voy a dejar de compartir si quería ver si había alguna mano levantada. De momento no. Y pues por acá vemos en la segunda parte un video
acerca de cómo funciona el espectrofotómetro de absorción atómica. En este caso, pues el video les pediría que ustedes puedan revisarlo. Es un video corto. Estamos trabajando en una actualización del video, pero puede verse claramente cada una de las etapas en las que vamos a ver si lo voy a poner nada más con... Y únicamente muestras en solución. Vamos a ver, ahí en el video podemos, no sé si continúan viendo mi pantalla, sí. Sí. Ok, entonces ahí vamos viendo en esta, precisamente en esta parte de cómo funciona. Vamos a ver que lo primero ocurre en las lámparas, es una lámpara de cátodo hueco, hay pues una aplicación de corriente, esto ioniza el gas que está dentro de la lámpara, estos iones impactan un filamento de un metal, que el metal tiene que coincidir específicamente con el análisis que estamos haciendo, y como vemos, después de este impacto se libera energía, que esta es la luz que podemos ver de la lámpara. Después, pues, mediante un método de inserción, la muestra pasa por un nebulizador, llega a una lámpara de flujo laminar, perdón, una llama de flujo laminar, y después vamos a ver que entonces el vapor de estos átomos de cobre, a estos, digamos, átomos de cobre les incide la luz de la lámpara, y entonces es por esto que pueden ellos absorber, y esta diferencia es la que eventualmente el equipo va a pues tener esa sensibilidad. Es interesante ver que, por ejemplo, acá, si tuviésemos un átomo de otra cosa que no es el átomo de cobre, él no se va a ver afectado por la luz, porque esta técnica es selectiva mediante esta generación de luz y vaporización de los átomos de nuestro análisis. Y ya posteriormente, pues ahí como lo veremos en la técnica, vamos a ver que esto se relaciona con el software que vamos a estar utilizando. El software siempre depende del tipo de equipo que vamos a tener, y entonces de esta manera podemos interpretar todas estas señales mediante, pues, específicamente ya el método de terminación, en este caso de zinc, que vamos a estar desarrollando. Acá podemos, pues, igual ahora les hice una súper resumida acerca de la instrumentación, pero ya, pues, a más a detalle podemos ver entonces en la fuente de radiación que vamos a estar utilizando estas lámparas de cátodo hueco. En este caso, pues pueden tener neón o argón, que es el gas que se ioniza cuando se aplica la corriente eléctrica, y estos iones del gas son los que impactan el filamento que genera eventualmente, pues, la emisión de esa luz propiamente de la lámpara, teniendo también, por ejemplo, estas otras que se llaman lámparas de descargas sin electrodos. Estas fuentes están fabricadas del mismo metal que va a ser determinado, es decir, esto es muy, muy importante de entenderlo, porque, pues, en dado caso, cuando utilizo, por ejemplo, un espectrofotómetro ultravioleta, utilizo una lámpara y esta me permite, pues, analizar distintos analitos. En esta técnica no, si yo ocupo analizar cobre, ocupo una lámpara de cobre; si yo ocupo analizar zinc, ocupo una lámpara de zinc. Otra de las secciones es el dispositivo de inserción, que está compuesto de un nebulizador en el cual, pues, se puede combinar la muestra que ingresa mediante un capilar, se combina con los gases que generan la llama, el combustible y el oxidante, y pues aquí también entra un oxidante que permite literalmente nebulizar la muestra. Entonces esto se combina, se dirige hacia la cabeza del quemador, y pasa antes por un deflector, que es el que permite que solo las gotas más finas lleguen hacia la cabeza del quemador, y de esta manera, pues, se genere una llama con la cantidad apropiada de analitos. Ya vamos a ver que obviamente en otros momentos hemos utilizado una celda para poder nosotros analizar una sustancia. En este caso, nuestra celda literalmente es
la llama. Entonces, pues obviamente, las cosas que suceden en la llama, estos equipos tienen que ser muy precisos para que pues lo que ocurra sea bastante predecible, pero es mucho más impredecible que lo que podría ocurrir en una celda de vidrio de cuarzo, que es muchísimo más simple. Dice por acá, estos dispositivos cumplen con una función esencial, ya que se encargan de introducir la muestra, vaporizarla, y a la vez dentro de estos ocurre la atomización. Me disculpa que por acá pasan unos furgones a toda velocidad. Dice que también para el caso de la técnica de emisión propiamente es deseable mayores temperaturas en aras de obtener mejores procesos de excitación de la muestra y por ende mayor cantidad de radiación emitida por la muestra. Entonces, digamos, aquí hay que entender algo. Obviamente, si nosotros estamos utilizando una técnica de emisión, no es la de esta vez, pero la de la próxima semana sí la será, vamos a partir de la llama y de aquí en adelante, mientras que cuando veamos una técnica de absorción, sí utilizamos la lámpara. Esto es muy importante incluso cuando uno configura el equipo. Por último, pues una vez que ya tenemos la lámpara, la inserción de la muestra en nuestra llama, vamos a contar después con el sistema monocromador y detectores. Una diferencia, dice acá, muy importante en el contraste con la espectrometría molecular, es que el monocromador se encuentra ubicado después de la interacción. Es decir, independientemente del tipo de monocromador, acá se propone uno de Ebert o Cerny-Turner, pues aquí vamos a tener que en general estos van a tener sus monocromadores después de que, aquí está la llama. Entonces es después de que la muestra ha incidido, ¿verdad? La lámpara incidió en la muestra y después ya es cuando se va a monocromar la luz para nosotros poder hacer el análisis correspondiente de las señales que se van generando. Dice por ahí también que los detectores más ampliamente utilizados son los detectores fotomultiplicadores o detectores de estado sólido acoplado a fibras ópticas. Entonces, como vamos viendo el entorno, pues ahí nos va a ir permitiendo analizar cada una de las partes. Ahora vamos a analizar entonces los interferentes y la función con los supresores. Si a alguien de repente le surge alguna duda o quiere hacer algún comentario, lo puede hacer. Nada más levantan la mano. Creo que pues, en el momento no ha levantado la mano nadie. Entonces vamos a ver los interferentes y aquellas cosas que podemos hacer para suprimir esas interferencias. Vamos a tener dos tipos de interferencias. Interferencias espectrales e interferencias químicas. Para las interferencias espectrales, vamos a primero observar las que son debidas a la llama. En algunos casos, la existencia de algunos productos de combustión pueden ser causantes de interferencias espectrales. Esto tanto para los métodos de absorción o de emisión. ¿Por qué? Porque ambos métodos tienen una llama. Si la fuente de este tipo de interferencias son el combustible y el oxidante, pueden ser fácilmente corregidas utilizando medidas de blancos reactivos, siendo necesario tanto para instrumentos de 1 o de AA. En este caso, básicamente es lo que siempre acostumbramos a hacer, leer un blanco para que nuestro sistema pueda hacer correcciones de cuál es el comportamiento espectral que tiene la llama por sí sola. Y obviamente esta interacción, estas señales pueden ser corregidas ya cuando analicemos nuestra curva de calibración y muestras. Otra interferencia puede ser debida ya no a la llama, sino a la matriz. Por lo general, cuando se utilizan estos métodos, las matrices están en disolución acuosa. Esto no quiere decir que que no vayan a tener interferentes. Claro que sí, podrían ser interferentes que estaban, qué sé yo, hasta en el jabón que se utilizó para lavar la cristalería o residuos que quedaron en la cristalería.
algo que está en el agua, tal vez el agua no es de tan alta calidad. Entonces hay que tener claro que la matriz puede generarnos a nosotros pues una interferencia. Entonces, en este caso, es mayor la gravedad de este efecto para los métodos de absorción, ya que existe una sobreestimación de la absorbancia. Quiere decir que hay algo en la llama que está absorbiendo aparte de nuestro analito. Y entonces nosotros estamos contemplando que la absorbancia recibida es únicamente del analito. Y puede ser que no. Dice que lo que ocurre específicamente es que las líneas analíticas que son medidas son traslapadas con bandas de absorción de compuestos no deseados. Además, puede generarse también interferencias causadas por productos que más bien dispersan esa radiación y obviamente no permiten que sea nuestro analito el que absorba esta radiación. Obviamente el detector no va a poder analizar esto, digamos, de una manera como muy clara, a menos de que se utilice algún tipo de corrección, que ya vamos a ver que sí existe una corrección. Dice que en este caso, en la matriz, principalmente se da la formación de óxidos refractarios, que son los que más afectan cuando analizamos este fenómeno. Dice que una solución muy común es la modificación de parámetros operativos de la llama que permite generar mayores temperaturas y por ende la eliminación de dichos componentes. Entonces, en este caso, podríamos pensar que los métodos basados en emisión son menos susceptibles. ¿Por qué? Básicamente porque en emisión no hay ninguna radiación proveniente de una lámpara, que es, digamos, lo que podría estar más afectado cuando nosotros estudiamos una interferencia de tipo espectral debido a la matriz. Y aquí vemos algunos métodos de corrección. Se señalan estos cuatro: el método de corrección de dos líneas, el de fuente continua con efecto Zeeman y corrección de fondo basado en autoinversión. Y aquí pues tenemos dos diagramas del efecto Zeeman y del sistema de corrección de fondo con una fuente continua. En este caso yo igual no sé, ahí Rolando me podrá, o Adri me podrán decir, pero por ejemplo el equipo que tenemos en Alajuela contempla una lámpara de deuterio que permite hacer esta corrección, que entonces lo que hace es que nos llega señales alternadas entre la lámpara de cátodo hueco que llega a nuestro análisis y una lámpara de deuterio con una señal continua en la que esto nos permite hacer correcciones de fondo para que nuestro análisis logre sensibilizarse en las señales del analito. Y este otro que es el efecto Zeeman, posiblemente ustedes lo verán a detalle en el curso de teoría, pues también se utiliza, eso sí, cuando el tipo de método de absorción atómica incluye un horno de grafito. Y entonces con esto veríamos la parte de las interferencias espectrales. Por acá abajo vamos a ver ahora las interferencias químicas y sus supresores. ¿Hay alguna consulta con respecto a las interferencias espectrales? A ver si hay alguna mano levantada. Parece que no. Ok. Vamos a ver entonces. En las interferencias químicas, estas afectan tanto los métodos de absorción como de emisión. Y la primera que vamos a ver es la formación de compuestos de baja volatilidad. Dice que el caso más frecuente de este tipo de interferencia es cuando el analito es capturado por un anión. Recordemos que nuestro interés es atomizar la muestra y analizar, pues obviamente, el analito, que es un metal, pero estos metales son susceptibles a quedar como iones, que como son iones, pueden ser capturados por aniones, por una interferencia básicamente iónica, y de repente ya dejan de estar disponibles en la llama para que se pueda estudiar correctamente todos los fenómenos de absorción y emisión. Entonces, dice que forma un anión que posiblemente tiene una volatilidad relativamente baja, por eso es que logra estar pues ahí en el vapor generado en la llama.
y por ende dice disminuye el proceso de atomización, afectando directamente la emisión o la absorción de la radiación. Tal como les decía, dice que un ejemplo de esto es el análisis de calcio. Antes se hacía el análisis de calcio, digamos, en este caso, pues analizábamos la presencia de calcio y un interferente, pues es el fosfato. Entonces el fosfato, que es un anión, capturaba el calcio y entonces dejaba parte o podría dejar parte del calcio sin atomizarse y por ende, pues que no pudiese absorber o emitir radiación. Otra interferencia química son los equilibrios de disociación. Entonces, esto sucede en el ambiente gaseoso de la llama. Ocurren una serie o pueden ocurrir una serie de reacciones en condiciones de equilibrio que conducen a la formación de la especie metálica en su estado elemental. Pero también puede pasar que se generen radicales libres, óxidos e hidróxidos, afectando directamente la emisión y absorción de los analitos. Es decir, nosotros ocupamos que nuestro analito sea un átomo del metal, ¿verdad? Respectivo al que estamos analizando. Cualquier conversión química, cualquier captura de este átomo va a hacer, digamos, que nuestra señal sea errónea. ¿Por qué? Porque si hay parte del analito, pero hay una interferencia que no nos está permitiendo cuantificarla de manera apropiada. Otro podría ser un equilibrio de ionización, que en las llamas oxidantes potentes, en las que utiliza oxígeno u óxido nitroso, en nuestro caso utilizamos oxígeno comprimido, se logra alcanzar altas temperaturas, pero puede presentar un factor muy importante donde se encontrará pues nuevamente un equilibrio en el que podría ionizarse nuestro metal y pues modificar de manera significativa nuevamente la capacidad de absorber o de emitir radiación por parte de las especies metálicas que quieren ser analizadas. Y por último vamos a ver pues estos dos supresores y su función respectiva. Entonces, para contrarrestar algunas de las interferencias que comentaba anteriormente, tenemos primero los liberadores de matriz, que se utilizan disoluciones adicionales a los compuestos químicos que pueden reaccionar con los compuestos de la matriz para eliminar las interferencias que generan los compuestos de baja volatilidad. También es posible que algunas de estas sustancias actúen como protector de los analitos para evitar pérdidas en los procesos previos a la atomización. Entonces, por ejemplo, para combatir nuestro problema con el fosfato y el calcio, cuando estábamos analizando el calcio, nosotros podemos adicionar una disolución de cloruro de lantano, en donde pues entonces esto nos va a permitir que el lantano se asocie al fosfato y no sea nuestro átomo de calcio el que se asocia al fosfato y entonces él esté completamente libre para ser atomizado y por ende cuantificado. Entonces este se llama un liberador de matriz. Es decir, que si hay algo interferente en la matriz, esta disolución va a actuar sobre esos interferentes, va a reaccionar con esos interferentes, permitiendo que nuestro analito esté liberado o disponible para el análisis. Y otros pueden ser, por ejemplo, los supresores de ionización, con el objetivo de modificar los equilibrios de ionización que se suscitan en la llama. Deliberadamente es agregado a las muestras y patrones una cantidad de una sustancia química cuyo potencial de ionización sea más bajo que el del analito de interés. Entonces, nosotros ocupamos nuestro metal en un átomo neutro y hay un riesgo de ionización. Entonces, ¿qué es lo que se agrega? Por ejemplo, una sustancia como lo es el potasio, que tiene una capacidad de ionización mucho más alta que nuestro analito, y entonces esto hace que la ionización se genere con respecto al potasio y nuestro analito otra vez esté disponible y no sufra o tienda, digamos, a disminuir los procesos de ionización. Viendo esta gráfica de absorbancia versus la concentración de estroncio, podemos ver, por ejemplo, el efecto de analizar estroncio con una llama de óxido nitroso acetileno o una llama de aire acetileno.
pensando en que cuanto mayor sea la pendiente, mejor es la interacción y la regresión que vamos a obtener, pues entonces vemos que esta es la que menor, digamos, menor regresión nos garantiza, sería una con aire acetileno. Y en este caso, pues en el análisis de estroncio se va a preferir, claro se ve, utilizar óxido nitroso con acetileno en vez de aire acetileno. Y ahora, digamos, ya después de que comparamos estos dos, podemos ver entonces que cuando nosotros agregamos, en este caso no se agregó absolutamente nada de potasio, pero conforme nosotros agregamos, la inclinación de la pendiente va mejorando. ¿Esto por qué? Porque entonces el estroncio posiblemente iba a ser muy propenso a ionización, pero entonces esto no ocurre debido a que el equilibrio se va a favorecer en la ionización del potasio y nuestro estroncio en este caso va a tener una mejor interacción con la llama, una más apropiada interacción con la llama y pues obviamente una cuantificación que nos garantice, por ejemplo, un mejor estudio de linealidad entre la absorbancia y la concentración en una curva de calibración. Y por acá ustedes pues van a tener un resumen gráfico, no olvidando que esto finalmente es un entorno virtual en el cual ustedes también pueden descargar estas imágenes y pues siempre que ahí dé la indicación, ustedes van a poder, por ejemplo, en este caso, hacer una descarga de la imagen que se está ofreciendo y ya ustedes la pueden tener en adelante. De igual manera, el recurso está colgado en línea y es accesible en cualquier momento. Muy bien, en esta sección luego vamos a ver cómo podemos comparar las técnicas. Está la técnica de espectrometría de absorción atómica y la técnica de espectrometría de emisión atómica. Entonces, ustedes ya, en este caso, les voy a encomendar que puedan revisar con detenimiento las características que se explican acá de cada una de estas espectrometrías y las puedan, pues, analizar buscando la comparación. Y pues por acá más abajo tenemos un documento donde ustedes de manera libre, voluntaria, quien así guste y porque tal vez es una manera pues muy útil para estudiar, puedan descargar este documento para analizar o comparar las técnicas de absorción atómica y de emisión atómica con respecto al principio de análisis, la instrumentación y las interferencias. Esto con respecto a toda la revisión que se está haciendo de esta sección. Por último, vamos a tener en esta sección algunas actividades de autoevaluación. Primero, un cuestionario de progreso y después un espacio para compartir nuestras ideas en las que mediante una aplicación de Flipgrid que se va a abrir por acá, ustedes ingresan con su cuenta institucional y pueden pues por ahí aprovechar del espacio que se encuentra para conversar acerca de las ideas y digamos de todo lo que se construyó de esta primera sección. De nuevo, es de manera voluntaria, si alguno lo quisiese hacer y luego contarnos un poco su experiencia, sería pues muy provechoso para nosotros. Con respecto al cuestionario de progreso, podríamos aquí ir revisando cada uno de estos conceptos y lo interesante es que nosotros después de pues responder cada una de estas preguntas, aquí las voy a responder de una manera muy alternada. Luego puedo obtener, por ejemplo, cuál es la puntuación. Obviamente aquí, por lo menos, digamos, obtuve un 14% en mi puntuación, pero podría eventualmente corregir y ver si mis resultados mejoran. Creo que en este caso, si yo quiero volver a mandar, tengo que darle, refrescar la página y entonces ahí luego nuevamente voy a tener el chance para utilizar estos en el caso de cuestionarios para monitorear el progreso. Vean que son muy interesantes porque de esta manera nosotros podemos ir, si de entrada no entendemos y fallamos, no hay ningún riesgo de perder puntos, entonces nos podemos ayudar a ¿verdad? Facilitar que el conocimiento nos quede. Por ejemplo, en esta segunda parte,
nos habla acerca de las zonas de la llama y los procesos que ocurren en ella. Tal vez dentro del contenido no hay nada explícitamente al respecto, pero entonces, solo con esto nosotros podríamos ir tratando de analizar y buscando que la frase quede completa. Entonces, tal vez yo digo, ok, la zona de la llama que se utiliza en la absorción atómica es la zona. Entonces yo digo, bueno, no sé, voy a poner que es en la zona de combustión primaria. Y lo compruebo y de repente está malo. Entonces yo digo, ok, no es de combustión primaria, tal vez sea en la zona secundaria y tampoco está buena. Entonces tal vez voy a irme a la interconal y de repente, ok, ya está buena. Dice, la zona de la llama que se utiliza en la absorción atómica es la zona interconal. Este tipo de estrategia en la que yo voy mediante un tanteo procurando la respuesta correcta, me va a permitir a mí que el conocimiento vaya quedando. ¿Por qué? Porque entonces el cerebro presta atención porque dice, ok, ¿por qué esta respuesta no es la correcta? Entonces, por ejemplo, ¿por qué la zona utilizada es la interconal? Bueno, dice porque es rica en electrones. Y bueno, está correcto, tiene sentido. Igual yo pude haber marcado otra y tenerla mala. Dice que mientras la zona, nos, otra zona, entonces yo no sé cuál sería, pero ahí voy a ir tanteando la respuesta y de esta manera lograr que lograr, digamos, que la frase tenga sentido, eh, que la frase tenga sentido y entonces ya nos queda a nosotros, pues, de alguna manera construimos un aprendizaje y que tal vez, aunque de entrada no teníamos tanta idea, ya luego si ustedes les preguntan, ¿cuál es la zona de la llama? Ustedes dicen, ah, ok, es la zona interconal. ¿Por qué? Porque ya ustedes, digamos, dieron todo ese proceso como de indagación y este tipo de estrategias nos ayudan muchísimo. Yo les invito, obviamente aquí no voy a tener demasiado tiempo para poder analizarlo, tal vez ahora en la segunda sección veamos algunas preguntas más, pero sí, pues tenemos estos cuestionarios que yo les invito a completar y por acá, por lo último, una sección de juego para poder averiguar, bueno, aquí me hacen algunas preguntas, para poder averiguar algunas características de la lámpara, en este caso una lámpara de cátodo hueco que vamos a estar utilizando en el análisis correspondiente. Ok, ya después de esto voy a dar inicio a la explicación propiamente de la sección 2, determinación de oligoelementos en muestras de alimento animal. En este caso, el oligoelemento que vamos a determinar sería el de zinc. Antes de continuar con esta sección, me gustaría saber si hay alguna duda o consulta al respecto. No sé si alguien quiere hacer de entrada qué les parece este entorno. ¿Se va entendiendo todo muy bien? ¿O hay algo que quieran que aclaremos? No, profe, por el momento no. Más bien está muy bastante bonito. O sea, me gusta esa parte como las pruebas. Sí, en realidad, digamos, este tipo de pruebas en serio ayuda muchísimo a uno terminar como de analizar la información, porque obviamente, y ya ustedes lo han visto, el curso de métodos es un curso con demasiada información, entonces este tipo de actividades nos permiten, sin ninguna presión, poder como jugar y aprender del conocimiento que ocupamos previo a la sesión de laboratorio. En especial porque esta práctica es nueva también para nosotros como profes, aunque se ha aprobado, pues también es la primera vez que guiamos a un grupo de estudiantes en esta práctica y obviamente existe la mejor intención, pero necesitamos nosotros como profes también que ustedes cuando lleguen al laboratorio tengan muy claro todo y entonces todo fluya, ¿verdad? Como de una manera más ágil. Por acá vamos a ver primero un breve resumen, la aplicación de la espectrometría en la absorción atómica en llama, en este caso para la determinación de los elementos en muestras de alimento animal. Se ha utilizado en análisis cuantitativo y cualitativo. ¿Por qué cualitativo? Bueno, porque ya veíamos por ahí, también se utiliza para identificar. ¿Esto tiene cobre? Bueno, no sé, voy a meter una lámpara de cobre,
voy a analizar una muestra y voy a ver si tengo una respuesta de absorbancia. Ah, bueno, posiblemente entonces tengo cobre en esta muestra. Entonces me permite no solo hacer un análisis cuantitativo, sino cualitativo. Primero cualitativo para identificarlo y después yo voy a ir descifrando qué cosas necesito para poder finalmente cuantificar mi analito, utilizándose, pero no limitándose en efluentes gaseosos, aguas naturales, residuales, de procesos industriales, sedimentos minerales, alimentos procesados, materias primas, entre otros. Siempre que tengan pues presencia de estos metales, pues es muy posible que pueda utilizarse una técnica de absorción atómica siempre y cuando se cuente con la lámpara correspondiente. Es una técnica muy versátil que involucra una serie de procedimientos de relativa complejidad, específicamente en la primera parte, en la preparación de la muestra, es decir, mediante la forma en la que logramos que nuestro metal quede disponible en la disolución acuosa que después va a ser nebulizada. Vamos a ver por acá. Y es crucial, no solo dice que no solamente es crucial para introducir adecuadamente la muestra al sistema, sino para lograr lo que les decía, una adecuada disponibilidad y liberación del analito de su matriz para que en la llama se comporte como nosotros estábamos buscando que se comporte, ¿verdad? Como átomos que van a absorber luz que se emite de una lámpara propiamente. Entonces, estos analitos, dice, en matrices complejas. Los analitos metálicos en estas matrices pueden encontrarse diversos estados de oxidación y a su vez formando compuestos químicos de variada solubilidad. En el caso de las matrices acuosas, los metales pueden encontrarse como iones disueltos o iones acomplejados en materia orgánica. Mientras que en alimento, que es nuestro caso, nosotros vamos a analizar un preparado o un complejo alimenticio de vitamina para animales. En este caso tiene manganeso, tiene zinc, la práctica inicialmente, y así está propuesta en el manual. Les pido que después de haber revisado detenidamente el contenido de este entorno, que se enfoquen en lo que está en este entorno, porque en la práctica, en el manual, habla de los dos metales. De momento, esta vez vamos a analizar únicamente zinc, pero ya van a ver que incluso algunos de los contenidos de este entorno y también en el manual hablan acerca del manganeso presente en este complejo vitaminicio, que sirve, ¿verdad?, para alimentar animales, porque pues así lo requieren en su dieta para la producción animal, ¿verdad?, que en ese caso se requiere. Dice que en alimentos o en otras matrices utilizados como materia prima pueden estar presentes en sales o minerales de relativa baja solubilidad. Y esta parte es muy importante porque esta baja solubilidad nos va a nosotros a hacer requerir una técnica de extracción o de hacer disponibles esos metales para poder analizarlos. Recordemos que necesitamos que estén en disolución acuosa. Entonces, muchas veces están bien complicadas esas matrices y tenemos que hacer un proceso, como lo vamos a ver ahora, de digestión. Entonces dice que también pueden formar parte de la matriz unido a macromoléculas orgánicas o representando un mayor reto de complejidad comparado con una matriz acuosa para obtener el analito fácilmente. Porque, por ejemplo, el zinc, si nosotros ocupamos hacer una disolución de zinc, nosotros podríamos agarrar zinc pulverizado de una alta pureza, ojalá que tenga no tenga trazas de otros metales, y después entonces lo vamos a hacer solubilizar haciéndolo reaccionar con, qué sé yo, ácido nítrico, y ya él entonces empieza a formar algunos nitratos de zinc, por ejemplo, que son sustancias que sí son solubles y entonces nos dejan en esa disposición de tener el zinc en disolución acuosa. Pero cuando ya hablamos de una muestra, ya necesitamos extraerla no de la sustancia pura en una disolución ácida, sino que necesitamos extraerla y hacer un procedimiento que muchas veces lleva calor, lleva energía, para que la combustión, es decir, para que todo lo demás, esa materia orgánica, se queme y nuestro analito finalmente quede disponible. Entonces dice que por eso es que vamos a necesitar
tratamientos físicos o químicos, principalmente térmicos, y de reacción con ácidos y agentes oxidantes fuertes. Entonces les voy a explicar 3 técnicas de digestión para una muestra de análisis. Primero tenemos la digestión seca. Consiste en un tratamiento térmico donde la matriz es calcinada a una temperatura generalmente entre 400 y 600 grados. Nosotros vamos a utilizar una calcinación a 550 grados Celsius. En este rango de temperatura dice que se asegura la volatilización de la materia orgánica, carbonizando la matriz y logrando realizar la mineralización de la muestra, donde los analitos metálicos se encontrarán en forma ya sea de óxidos o sales, pero ya sin el acomplejamiento que va a tener esa materia orgánica, porque ya la logramos quemar, la logramos calcinar. Otra opción es la digestión húmeda. La digestión húmeda está fundamentada en la reacción química de la matriz, de nuestra, en este caso nuestro complejo vitaminicio, con ácidos o agentes oxidantes fuertes. En este caso va a ser ácido nítrico y ácido clorhídrico, permitiendo, dice, aumentar la disponibilidad del analito por efectos de liberación de la matriz y aumentando la solubilidad de las sales u óxidos metálicos. Ya vamos a ver ahorita con un pequeño diagrama que nuestra digestión va a ser en parte seca y en parte húmeda. Entonces vamos a utilizar estas 2 formas de digestión. Primeramente una digestión seca y después una digestión húmeda. Finalmente podríamos tener, y de hecho yo sé que en la U posiblemente contamos con algunos digestores de microondas. Es una técnica muy utilizada. Sin embargo, para efectos de esta práctica la vamos a explicar. Vamos a ver que en algunos sitios se menciona, pero no la vamos a estar utilizando. Es decir, nos vamos a quedar exclusivamente con la técnica de digestión seca y después digestión húmeda. La digestión de microondas no la vamos a hacer. Pero ¿cómo es esta técnica? Bueno, dice que es de amplio uso, es relativamente moderna y consiste en la digestión de muestras literalmente por horno microondas. No crean que es un horno microondas como los de las casas. Es un horno microondas en el que las condiciones están completamente controladas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer nosotros es una digestión húmeda. Entonces, quiere decir que vamos a utilizar agentes... Denme un segundo, Jorge. Ok, creo que ya pasó la olla. Entonces, les decía, vamos a realizar algo similar a una digestión húmeda en la que se ocupan agentes oxidantes o ácidos. Imagínense ustedes meter ácidos o agentes oxidantes en un microondas. Realmente esto va a generar una gran liberación de energía que tiene que estar correctamente contenida y que entonces nos permita hacer una digestión que también obviamente sea segura. Entonces, al final, lo que hacemos es un calentamiento de la muestra mediante radiación de microondas de alta potencia. Esto lo que permite es que se acelere el proceso de digestión y se obtengan resultados satisfactorios con pequeñas cantidades de muestra y tiempos cortos de digestión. Por lo general, este tipo de digestión también tiene la particularidad que nos va a generar una mayor reproducibilidad entre las muestras. ¿Por qué? Porque las características, los parámetros que se utilizan para hacer este tipo de gestión tienden a ser pues un poco más homogéneos, mientras que en la digestión seca y en la digestión húmeda influye mucho el tipo de trabajo que pues tiene el analista. Y en esto obviamente quiero hacer bastante la atención porque en esta práctica necesitamos que, aunque yo sé que muy posiblemente, y creo no me equivoco, es la primera práctica en la que ustedes van a tener este tipo de procedimiento en la que hay una digestión muy rigurosa, les vamos a pedir obviamente que no vengan con miedo, pero sí vengan muy preparadas, muy preparados y que pues ante cualquier duda nos vayan a preguntar durante la sesión para que no se cometan errores. ¿Por qué? Porque lleva una digestión
imagínense que son 2 horas. Si algo pasa con un crisol, o sea, no hay chance de volverlo a hacer. Así sucede. Obviamente cuando nosotros trabajamos, ya estamos, qué sé yo, en un laboratorio y queremos hacer este análisis, primero ya posiblemente la pericia va a generar que nuestra técnica sea muchísimo mejor, pero también obviamente ahí tenemos más chance de que vayamos a repetir. En esta práctica de laboratorio el tiempo está sumamente limitado, nosotros no podemos repetir ninguna muestra, entonces esta parte de la digestión es la sección más delicada del análisis, entonces yo sí les pido que a esta parte le presten mucha atención, entiendan muy bien, sepan el procedimiento muy bien, y después, pues ya, yo sé que ustedes cuando lleguen allá y ya han tenido bastantes prácticas, otros usos pues son bastantes habituales, entonces esperaría que en otras secciones del laboratorio todo surja muy bien y en esta parte pues prestemos mucha de nuestra energía y atención para que no ocurran accidentes ni errores que nos vayan, ¿verdad?, a generar un problema en nuestra cuantificación. Por acá hay un material complementario. Permiso. Sí, adelante. Es que tenía una duda de cómo seleccionamos el tipo de digestión que se va a hacer. Básicamente nosotros podríamos pensar en las limitaciones. Vamos a ver, si nosotros tenemos una mufla, que es donde podría hacerse la digestión seca, y la digestión húmeda, digamos, en realidad no tiene tantos inconvenientes, puede utilizarse en una plantilla y utilizando una capilla. Es decir, muy posiblemente lo que se ocupa para una digestión húmeda o una digestión seca se tiene en el laboratorio o se tiene en los típicos laboratorios. Entonces, si nosotros tenemos una técnica de microondas, vamos a tener menos tiempo, menos cantidad de muestras, generalmente incluso también, obviamente, gastamos menos reactivo, pero ¿qué es lo que va a pasar ahí? Ok, hay ciertas limitaciones que tiene es decir, ciertas matrices de muestra que son limitantes para los equipos de microondas. Entonces, si usted tiene las dos, muy posiblemente la que le marque a usted la limitante sea la técnica de microondas. ¿Por qué? Porque tal vez requiere una digestión, qué sé yo, con ácido sulfúrico. Yo no sé el microondas de Heredia, pero en Alajuela nos dijeron literalmente esa limitación. Nunca van a poder utilizar una digestión con ácido sulfúrico. Entonces, digamos, va a depender del tipo de digestión y de las limitantes que tenga el equipo que usted haya adquirido de microondas. Claro está que obviamente si yo tengo los dos, pues obviamente podríamos utilizarlos. De momento, y a pesar de que nosotros tenemos en ambas sedes los equipos, realmente esta práctica, como les digo, es la primera vez que la estamos aplicando y a pesar de que se ha probado, por ahora nos vamos a enfocar en la técnica de digestión húmeda y seca para que todos tengan esta experiencia que sabemos que por lo menos en analítica no la tuvieron y que es, digamos, un procedimiento que generalmente se aborda ya sea en un curso de analítica o en un curso de métodos y teníamos que pues elegirla y esta fue la que seleccionamos. No sé si con eso aclaro tu consulta. Sí, profe, gracias. Con gusto, vamos a ver por acá. No sé si hay alguna otra consulta. Ahí pueden o levantan la mano o me hablan sin ningún inconveniente porque estoy teniendo problemas para ver lo que sucede en el Zoom. Pero bueno, sigo nada más con la última parte, hablando ya ahora sí de los oligoelementos en alimentos para animales, en las que muchas especies animales requieren esta suplementación de minerales en la dieta. Esto debido a que los piensos sencillos, el suelo, las plantas y otras fuentes de alimentación no brinden los nutrientes necesarios. Igual que ocurre en la alimentación con el ser humano. Muchos de nuestros alimentos están fortificados con minerales y oligoelementos porque en nuestra dieta son escasos y son necesarios para nuestra correcta nutrición. Lo mismo pasa con los animales y obviamente ha habido toda una zootecnia que ha analizado cuál es la correcta dieta y cuál es el correcto, cuál es la necesidad que surge, ¿verdad? Para una especie animal
pues en este caso, si no me equivoco, este alimento se utiliza en pollos. Dice que estos microminerales, conocidos también como oligoelementos, necesitan ser ingeridos en cantidades menores, mas no pueden ser eliminados de la dieta. Entre estos, los que les mencionaba para este análisis, el zinc y el manganeso. En esta práctica se realizará la cuantificación de estos oligoelementos en muestras de concentrados alimenticios y se estudiará el efecto de utilizar diversas técnicas de digestión de muestras y recuperación relativa asociada a esta. Sí vamos a ver, y ya vamos a eso, vamos a ver la técnica de recuperación, solamente no vamos a comparar las técnicas de digestión, es decir, solamente nos vamos a enfocar en la cuantificación de zinc a través de una técnica de digestión que al inicio es seca y después es húmeda. ¿Ok? Como les digo, acá tenemos dos técnicas complementarias que pueden ustedes revisar para que vean, por ejemplo, esta es muy interesante de todo el procedimiento para en la utilización de un microondas. De hecho, ahí luego les pido que en serio sí, por favor, lo revisen. Es muy interesante porque incluso hay una sección en donde se ve que la muestra para ser colocada en el microondas tiene que ser sellada en unos tubos de teflón y después de que estos tubos se abren, la cantidad de vapores que salen es increíble y además la coloración del vapor es muy característica. Entonces, yo les pediría que ahí por favor le den una observación, principalmente a este video. La verdad es que está muy bien hecho. Pues los dos, digamos, pero para que conozcan un poco la técnica de microondas, que en esta práctica por lo menos no la vamos a estar utilizando. Muy bien, vamos a la parte de sección experimental. Aquí tenemos una infografía que nos va a permitir pues ahí revisar un poco la información acerca de la parte de la sección experimental, pero pues yo les pido que también se enfoquen bastante en esta parte de procedimiento, principalmente en la parte de las etapas. Lo primero que vamos a hacer es entonces una digestión seca con posterior digestión húmeda, como les decía. Vamos a medir por... muy bien, aquí está todo en prosa lo que ustedes deben realizar y aquí está una imagen con el diagrama de procedimiento. Vamos a ver por qué. Ok. Estas imágenes, les recuerdo, igual por aquí está la digestión por microondas. Esta no la vamos a analizar, solo vamos a analizar esta. Ahí ustedes la pueden leer a detenimiento. Yo les voy a mostrar por acá para que me sirva proyectarla y que ustedes lo puedan ver. Esta primera parte que es la digestión seca con posterior digestión húmeda. Entonces, lo que vamos a realizar nosotros es agarrar un crisol que no necesitamos que haya llegado a masa constante, no necesitamos esto. Esto se utiliza en técnicas gravimétricas, pero en este caso no nos es necesario. Entonces, nada más, nuestro crisol va a ser la forma en la que podemos llevarlo a calcinar. Entonces, pesamos 0.25 gramos de la muestra y lo llevamos a calcinar a 550 grados Celsius. Este tipo de calcinado puede digamos, llevarse a cabo mediante una rampa que nos permita que el calentamiento sea paulatino. Pero hemos visto de la experiencia que tuvimos con estas muestras, que las vamos y por el tiempo de la práctica y por el tiempo que duran, digamos, las muflas en llegar a esta alta temperatura, vamos a considerar una programación a 550 y el equipo va a ir haciendo, digamos, pues ese proceso paulatino para llegar hasta la temperatura idónea de 550 grados. Y lo que nosotros esperamos es que las muestras, después de haberlas pesado y colocado acá en los crisoles, las muestras estén en esta calcinación durante 2 horas completas. Una vez que nosotros hemos terminado este proceso de calcinación, que obviamente los crisoles van a salir literalmente hirviendo, entonces nosotros vamos a tener que sacar los crisoles de la mufla, dejar que ellos se enfríen un poco
y después cuando ellos hayan llegado un poquito a temperatura ambiente, vamos a hacer lo siguiente. En este caso yo propongo que con una pipeta automática, sin embargo eso va a depender de la disponibilidad del laboratorio y también de la recomendación de su docente. Entonces en este caso vamos a agregar primero 1 mililitro de agua a las cenizas que nos quedan después del calcinado y vamos a agregar 3 mililitros de ácido clorhídrico. Todo esto y en adelante tenemos que tener muchísimo cuidado porque ya todo el volumen que se nos va generando, ese volumen ya es nuestra disolución y la necesitamos como parte de nuestro analito. Esto, después de hacer esta primera adición de 1 y 2, lo vamos a llevar a una plantilla y vamos a hacer un calentamiento suave, muy suave, hasta que dejemos de observar vapores. Una vez que dejemos de observar vapores, vamos a volver a recurrir a nuestra adición, en este caso de 5 gotas de ácido nítrico. Entonces, en este caso, después de esta adición de ácido nítrico, lo volvemos a poner a calentar a una temperatura muy suave pues esperamos nuevamente a que ya no hayan expulsión de vapores. Acá es muy importante que sea un calentamiento suave, debido a que obviamente si nosotros llegamos a un calor pues muy alto, podría darse la ebullición y estos crisoles son tan pequeños que va a generar salpicaduras con nuestro analito y entonces ya eso va a ser motivo de pérdida de muestra. Eso es muy importante de cuidar este proceso. Una vez que ya nosotros hayamos dejado de observar vapores, vamos a dejar que nuestro crisol se enfríe y vamos a trasvasar cuantitativamente a un balón de 50 mililitros y lo vamos a completar hasta la marca de aforo con agua desionizada. Puede ser que en la semana 1 nos dé tiempo de hacer hasta acá. Idealmente, podríamos llegar hasta la segunda parte, es decir, que después de esto nada más tenemos que hacer una dilución de 1 mililitro en 100. Eso sí, es muy importante que muchas veces después de esta digestión van a quedar algunos residuos todavía, obviamente insolubles. Entonces, estos residuos, lo que podemos hacer es que una vez que hayamos aferrado, agitamos bastante y dejamos que se asienten los granulitos insolubles para que nos dé chance de que una vez que ya estén sedimentados, poder tomar la alícuota del mililitro y diluir a 100. Esto nosotros lo vamos a hacer por duplicado, es decir, cada estudiante va a tener 2 crisoles con sus muestras. ¿Ok? ¿Hay alguna consulta con respecto a esta parte de digestión seca de la muestra? Digestión seca y húmeda. Ok, parece que no. Después también nosotros vamos a hacer un análisis de recuperación. ¿Qué quiere decir un análisis de recuperación? Nosotros vamos a añadir una cantidad de muestra exactamente conocida. Y entonces esto nos va a permitir saber si todo nuestro proceso de digestión realmente está siendo pues correcto. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a analizar una muestra, vamos a realizar todo el proceso de cuantificación y entonces vamos a analizar también otra muestra a la que hemos agregado, en este caso, 0,50 mililitros de una disolución de zinc de 1000 miligramos por litro. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a tener no solamente la muestra a la cual vamos a cuantificar, sino que vamos a eventualmente y al final, ya al final vamos a entender cómo analizamos esto, cómo analizamos los datos obtenidos, pero la idea principal acá es entender que vamos a tener una cantidad de muestra y vamos a agregar cierta cantidad de volumen de una cantidad exactamente conocida de zinc, que es nuestro analito de interés. Esto lo vamos, ya les voy a explicar el resto, aunque en realidad es bastante similar a lo anterior. Lo vamos a realizar de manera lateral con nuestro procedimiento de muestra y es muy importante que solo vamos a analizar una. Entonces, para recapitular, vamos a tener 2 crisoles con muestra y vamos a tener un crisol
control, así se le conoce, un crisol control que nos va a permitir realizar este análisis de recuperación. Algo importante acá es que en el caso de esta primera adición, antes de llevarlo a calcinar, aquí esto es un volumen y eso está en disolución acuosa, es decir, va a ser 0.5 mililitros de agua, aunque sea poco, no podemos meter esta cantidad de agua a una mufla a una alta temperatura, ¿verdad? Esto nos va a generar, si no, una ebullición violenta de esa cantidad de agua y no nos va a servir el análisis. Entonces, se va a adicionar, todo lo demás es exactamente igual, pero se va a adicionar, aparte de esta cantidad de volumen, esta parte del procedimiento. Vamos a secar primero la muestra a 105 grados en una estufa. Después de que ya está seca, posiblemente ya los crisoles, los otros puedan estar ahí. Esto, como es muy poco volumen, sí posiblemente se seque bien rápido y lo vamos a llevar a la mufla para que lleve pues el proceso de calcinación, al igual con las muestras, eso sí, estando seco. Después vamos a hacer la adición de agua y ácido clorhídrico, calentar hasta que no hayan vapores, adición de ácido nítrico, calentar hasta que no hayan vapores, adición trasvase cuantitativo al primer balón de 50, la alícuota de 1 mililitro y la alícuota después de 100, haciendo esta dilución, considerando lo que les decía de que pues quedan algunos residuos insolubles, y entonces es importante que cuando yo estoy tomando la alícuota más que de 1 mililitro, nuestra pipeta tome únicamente el volumen de la disolución y no de algunas de estas partículas. ¿Hay alguna consulta con respecto a esta segunda parte en el análisis de recuperación? Como les dije anteriormente, toda esta parte está acá. Ustedes la van revisando en este carrusel, en la que vamos a ver la digestión y preparación de las muestras, la curva de calibración, perdón, de las muestras, el análisis de recuperación y finalmente la curva de calibración. Esta por tamaño sí la puedo explicar completamente por acá. Vamos a medir alícuotas de 2, 4, 6, 8, 10 y 15. Tomen en cuenta que en el manual, por eso les digo que presten atención a este entorno, en el manual dice 2, 4, 6, 8 y 20. La de 20 nos comenta la compañera Silvia, preparadora del APRE, que por lo menos en el equipo de Heredia queda fuera del rango de detección del equipo. Entonces se quitó esa y se agregó la de 15 y entonces pues la recomendación sería de 2, 4, 6, 8, 10 y 15 mililitros de una disolución de 12 miligramos por litro. Presten mucha atención porque esta parte de recuperación se toma una alícuota, pero de una disolución madre de 1000. Mientras que en la curva de calibración utilizamos una disolución de trabajo de 12 miligramos por litro. Y de esta manera, pues, obtenemos nuestra alícuota, posterior dilución en un balón de 100 y aforo con agua desionizada. Hay una recomendación en general para la cristalería en esta práctica y es que le podamos hacer un enjuague con ácido nítrico a la cristalería una vez que la hayamos lavado. ¿Esto cómo sería? Bueno, básicamente en el lavado habitual, antes de lavar con agua desionizada, y después, por ejemplo, cuando ustedes han utilizado, qué sé yo, KOH en etanol o solo el jabón, después de que ya está limpio, le hacemos un enjuague con ácido nítrico, el cual también podríamos eventualmente devolverlo al envase, y después le hacemos un lavado con agua destilada y ya nuestra cristalería queda bien. Es decir, agregar este paso al lavado, esto para que el ácido nítrico pueda recoger cualquier residuo de metal que esté en las paredes del material volumétrico y de esta manera pues no vaya a afectar en nuestro análisis. Y pues con esto doy finalización a la parte de sección experimental. ¿Hay alguna consulta?
Parece que no. Vamos a ir ahora a la parte de análisis de resultados. ¿Qué les vamos a pedir a ustedes entonces que realicen? Bueno, les vamos a pedir que elaboren y grafiquen los modelos de regresión lineal con los datos obtenidos para la curva de calibración de zinc, lo habitual. Después van a cuantificar la concentración, eso sí, reportada en porcentaje de zinc de la muestra analizada. Para este resultado de las dos que van a ustedes tener, van a realizar un cálculo y van a reportar la desviación estándar, el coeficiente de variación, la incertidumbre por el método Crackten. Ya les voy a explicar a qué me refiero con esto de incertidumbre por el método Crackten. Y el porcentaje de error respecto al valor nominal suministrado para la muestra. Entonces, en este caso, nosotros les vamos a compartir a ustedes cuál fue el resultado de la determinación por parte de nuestros técnicos especializados con respecto a esta cuantificación y entonces pues poder hacer esta comparación del porcentaje de error respecto al valor nominal. Una vez realizado esto, que es como los típicos análisis que realizamos en métodos o en analítica cuando hacemos una determinación cuantitativa, vamos finalmente a cuantificar la información respectiva al último crisol, que es el análisis de recuperación. Entonces, lo que tenemos que hacer es sustraer la concentración de la muestra, cuantificada en la parte anterior, y el valor resultante, lo que tenemos que hacer literalmente aquí es, le vamos a restar el valor que obtuvimos con la muestra mediante el mismo proceso de cuantificación, le vamos a restar el valor que se obtuvo de las muestras como para obtener una diferencia y esa diferencia debería de calzar, igual por eso luego nosotros lo vamos a analizar y vamos a interpretar. Recuerden que para esta práctica hay informe largo. Entonces, vamos a analizar que esa diferencia entre las muestras digamos, sin adición de un estándar versus la muestra con adición, vamos a observar que la diferencia de concentración debería de corresponder a la cantidad añadida exactamente. Es decir, nosotros añadimos un volumen exacto de una concentración que nos la van a reportar como exacta. Entonces, es decir, nosotros tenemos un valor teórico y mediante esta diferencia podemos obtener el valor experimental y pues por ende en poder obtener el valor de la recuperación y analizarlo. Entonces, en este caso, después ya les voy a explicar acá con respecto a este video, pero podemos hacer todo el análisis de lo que esos resultados significan para nuestro análisis y estudio, en este caso de análisis de recuperación, que es la parte adicional de este laboratorio. Ahora bien, y aquí les pido que me pongan bastante atención. En esta parte vamos a hacer la determinación, vamos a ver un video en el cual el profe Rolando detalla paso por paso cómo se realiza la determinación de zinc mediante una hoja de cálculo que la pueden acceder haciendo clic acá. Entonces, nada más les pido que consideren una cosa. En este video se habla acerca de la comparación, el estudio de comparación entre la utilización de una digestión seca con posterior digestión húmeda y la digestión por microondas. Esto es algo que nosotros no vamos a hacer. Entonces, nada más les pido que del video, que ya ustedes luego tendrán pues bastante tiempo, el video está muy, muy claro, van a poder entender cómo hacer pues todo el análisis de resultados y aplicar lo que dice por acá del método Crackten. El método Crackten básicamente es un método para poder entender vamos a ver, todas las contribuciones a la incertidumbre en la determinación de la concentración de nuestro analito. Nosotros hemos utilizado, pues, por ejemplo, incertidumbres asociadas a los errores que se ofrecen de las curvas de calibración y después, pues, mediante una incertidumbre combinada, poder determinar, por ejemplo, la incertidumbre final de la concentración. Eso es la típica forma.
Pero entonces por acá, en este video, de una manera muy clara, explica otra forma, que es el método Crackten, para poder analizar, primero, qué tanto contribuyen cada una de las partes, cada una de las mediciones que se realizan a lo largo del procedimiento, qué tanto contribuyen la incertidumbre de esas partes a la incertidumbre global de nuestra concentración del analito. Pero también, pues también nos propone otra forma para poder analizar esta y cuantificar esta incertidumbre asociada a la concentración. Entonces, pues a ellos les pido que lo revisen con detenimiento. De igual manera, esto se va a hacer hasta después de la segunda semana de práctica. Entonces, pues de entrada váyanlo revisando. Todas las dudas que van surgiendo las pueden aclarar con nosotros sus docentes. Y como les decía, por acá tenemos un video, la hoja de cálculo que ustedes van a observar en el video, y entonces como para que cuando la tengan o vayan a ver el video, ustedes también puedan obviamente analizar todos los movimientos que se realizan para poder entender cada uno de los campos y de esta manera realizar una cuantificación pues ahí bastante correcta, utilizando incluso algunos análisis de datos que se requieren para la cuantificación, ya en este caso, pues no utilizando R como lo hemos utilizado pues en la práctica de validación. ¿Hay consultas, dudas por acá? Ok, bueno, parece que no, nada más. Entonces les pido que me ayuden con estas actividades de autoevaluación con respecto a esta práctica. Entonces, en este caso, vamos a ver, digamos, estos ejercicios para, pues, para terminar en estos últimos 10 minutos y que ustedes vuelvan a intentar, pues, experimentar con este entorno y de esta manera, pues, eventualmente nos puedan dar su retroalimentación completa de todo lo que ustedes han considerado. Entonces, en esta primera parte, por ejemplo, dice, en la siguiente actividad se le propone que observe las letras, identifique y rellene las palabras que hacen falta de acuerdo a algunos conceptos estudiados y para la experiencia de la determinación de oligoelementos en muestras de alimentos. Entonces ponemos por acá y dice, sustancia utilizada para digerir muestras en esta técnica y estará en menor proporción que la otra. Ahí si alguien me gusta decirme cuál sería la sustancia que se va a utilizar para digerir las muestras. Agua. Ok, no se va a utilizar agua para digerir las muestras. Ácido nítrico. Es el ácido nítrico. Correcto. ¿Por qué no es el agua? Bueno, básicamente el agua no va a afectar absolutamente nada a las cenizas que se obtienen, sino que va a humedecer esas cenizas para que tengan una mejor interacción con los ácidos que sí son propiamente los que van a estar participando en el análisis. Aquí en este caso sea menor que la anterior, pero si vemos el procedimiento, posiblemente haya que hacer una pequeña modificación. Si vemos del procedimiento, la cantidad que se agrega de ácido es de 3 mililitros y la cantidad de ácido nítrico es 5 gotas. Estas modificaciones se hicieron muy recientemente, entonces posiblemente por eso es que el análisis pues ahí nos va quedando. De igual manera, como pudieron ver ustedes, él muestra las respuestas correctas y de esta manera, como les decía, ustedes pueden ir corroborando y decir, ok, la compañera que dijo que era agua, pone agua, la evalúa y dice, ok, no es agua, es ácido. ¿Por qué? Entonces puede repasar un poco más la teoría
y empezar a contrastar lo que leyó con lo que realmente entendió y de esta manera pues mejorar aquellas cosas que hayan quedado pues ahí como un poco débiles. Dice esta otra parte, por ejemplo, la sustancia utilizada para digerir muestras en esta técnica. Bueno, si en la otra era ácido clorhídrico, pensemos que en esta es ácido nítrico. Excelente, ácido nítrico. ¿Ok? Luego dice, empieza por O, tipo de llama utilizada en esta práctica. ¿Quién me puede decir cuál es el tipo de llama utilizada en esta práctica? Recuerden que pueden darnos una respuesta errónea y así de paso aprovechamos el instrumento. Vamos a ver. Priscila. Priscila Valdí. ¿Cuál cree No, usted que es el tipo de llama que se utiliza en esta práctica y empieza por O? No importa, dígame consideremos que estamos aquí como en confianza. Dígame cualquier palabra que usted pondría ahí para evaluar. oye, ahorita mismo no sabría, la verdad. No importa, pero diga algo como, por ejemplo. La idea de esto es que ustedes puedan tener esta experiencia de decir, por ejemplo, bueno, qué sé yo, digamos que es oxidante. Entonces, bueno, en este caso era oxidante. Pero entonces, tratar como de empezar a tantear y ver cuál sería la respuesta correcta que mejor se adapta al ejercicio. Digamos, aquí este ejercicio era con tiempo y entonces, digamos, de entrada se nos acabó el tiempo. Pero ustedes pueden, pues, volver a empezar el ejercicio y de esta manera, pues, ya completar la actividad. Tenemos por acá, dice que el tiempo total de digestión de las muestras por horno microondas es de, en este caso, pues ahí teníamos, no lo vimos ahorita, porque no la vamos a utilizar, pero sí está entre el contenido, y entonces de igual manera uno puede, pues, como les decía, tantear la respuesta, pensemos que son 15 minutos. Esto sí obviamente se asocia específicamente a una parte del procedimiento. Dice, algunas muestras de alimentos no pueden ser digeridas por el método de digestión seca, por lo que es obligatorio utilizar horno microondas. ¿Será esto falso o verdadero? ¿Qué creen ustedes? Si nosotros no podemos utilizar el método de digestión seca, es obligatorio utilizar microondas. ¿Eso es falso o verdadero? Igual pueden decir, porque de por sí no puedo ver quién me habla. Entonces, alguien que quiera participar en esta parte, para que me ayude diciendo cuál sería en este caso, si es falsa o verdadera la afirmación. Falso. Ok, por ahí dice que es falso. ¿Quién me habló? Randy. Randy, ¿por qué usted cree que es falso? Creo que es falso. ¿Pero por qué? ¿Por qué cree que es falso? ¿Por qué cree que esta observación es falsa? Y porque no es obligatorio, puedo usar el otro tipo, si se me olvidó el nombre. Es correcto, la digestión húmeda. Es decir, no es que si nosotros no podemos utilizar una técnica, necesitemos obligatoriamente utilizar un horno microondas. Y vean que esta parte es inclusive importante cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en la planificación de un laboratorio. Si nosotros pensamos que algo es obligatorio, tal vez estamos gastando un montón de recursos comprando un microondas, pudiendo hacer una digestión húmeda completamente válida, y que, pues, por ejemplo, la cantidad que se destina en el presupuesto se nos vea más reducida para otras cosas que tal vez sí sean muy importantes. Luego dice por acá, la digestión por microondas posee la ventaja que permite utilizar menos cantidad de muestra, menos tiempo y menos cantidad de sustancia oxidante en comparación con la digestión seca. ¿Esto es verdadero o es falso?
¿verdad? Aquí tira, literalmente dice menos cantidad de muestra, menos tiempo y menos cantidad de sustancia. Entonces, ¿qué consideran ustedes? Ya esta sería la última pregunta. Si es verdadero o es falsa la observación. ¿Hay alguien que me ayude, por favor? Vamos a ver. Es verdadero, profe. Ok, ahí ponen que es verdadero y entonces vamos a ver las respuestas. Dice que tenemos un 67%. Entonces puede ser que aquí, como estas es muy probable que estén incorrectas, aquí haya pues una respuesta incorrecta. Simplemente habría que ir a corregirla y revisar en la sección del procedimiento que así corresponda. Entonces, bueno, gente, esto es básicamente lo que teníamos para la instrucción del día de hoy. Esto es básicamente una mediación que vamos a tener para ustedes guiarles en este entorno virtual, pero el entorno virtual queda completamente disponible para que ustedes lo vuelvan a revisar, vuelvan a, pues con confianza y con tranquilidad, a hacer todas las actividades de autoevaluación y de esta manera, pues ustedes corroboren que entienden todo y pues eventualmente ya llegaremos a la etapa de quiz y después del quiz la práctica de laboratorio en la que pues como les decía hay partes que son muy delicadas y se necesita que ustedes estén en pleno conocimiento de lo que se requiere hacer porque pues obviamente es un procedimiento